Hola, hoy nos vamos a poner un poco filosóficos y vamos a ver la teoría de la información de Claude Shannon, ¿sí? O Claudio Shannon para no cometer el error de traducción del nombre. Originalmente se llamó teoría matemática de la información en la comunicación, pero como obviamente es un nombre muy raro y muy largo, ¿sí? Se lo adoptó como directamente teoría de la información y se sobreentiende que alude al trabajo de Shannon. El objetivo de este trabajo era hacer lo más eficiente posible la transmisión de un mensaje de un punto a otro, ¿sí? O sea, todo el trabajo se basaba en lograr esto. Por ejemplo, transmitir la información lo más rápido posible con el mínimo número de errores. Ahora, en este análisis, ¿sí? Se analizó, se comprobó las cosas que limitan la transmisión. ¿Sí? Una de las cosas son obviamente el ruido del canal, ¿sí? Estamos hablando del ruido térmico, el ancho de banda del medio de transmisión. Todos sabemos que todo cable o todo medio de transmisión forma un filtro pasabanda, ¿sí? Que me limita el uso de las frecuencias. Y después dos conceptos que se originaron en este trabajo, que es el tamaño de la información y la velocidad de transmisión. La teoría matemática de la información trata tres conceptos básicos: la medida de la información, ¿sí? O sea, cómo medir la información; la capacidad de un canal para transferir información; la codificación como medio de utilizar los canales a completa capacidad, ¿sí? O sea, tenía estas tres máximas que se resumían en esta frase: dada una fuente de información y un canal de comunicación, existe una técnica de codificación tal que la información puede ser transmitida sobre el mismo con una tasa menor que la capacidad del canal y con una tasa pequeña de errores a pesar del ruido. Esto parece un trabalenguas, y lo es, ¿sí? Si bien a priori no lo van a entender, ¿sí? Lo van a entender a medida que se empieza a analizar más profundamente esta teoría, ¿sí? Así que más tarde la pueden volver a leer y la van a entender un poco mejor. Primero se propuso Shannon a establecer qué es la información. Por eso decimos que es un poco filosófico esto. Definimos como información a todas aquellas representaciones simbólicas que, por el significado que le asigna quien la recibe e interpreta, contribuyen a disminuir la incertidumbre. A ver, primero, ¿qué me está diciendo esta frase? Representaciones simbólicas quiere decir que puede ser palabras, números binarios o lo que sea, letras, dibujos, puede ser cualquier cosa. Ahora, ¿es información o no? Depende de quién la recibe y el significado que le dé. Por ejemplo, si a mí me dicen mañana va a llover, yo le puedo decir, ¿y a mí qué me importa? ¿Sí? Porque por ahí no me interesa que llueva o no. Ahora, si alguien va a lavar el auto y yo le digo mañana va a llover, esa información va a ser bastante más valiosa, ¿sí? Porque obviamente va a proceder a no lavar el auto. Ahora, dice, contribuyen a disminuir la incertidumbre, ¿sí? Seguimos, dice, un suceso contendrá mayor cantidad de información a menor probabilidad de ocurrencia. El concepto de información supone la existencia de duda o incertidumbre. Esto, si lo ponemos a pensar, es algo obvio, ¿sí? Si yo pido información sobre algo, estoy preguntando mañana va a llover, es porque obviamente no lo sé, obviamente tengo la duda, tengo la incertidumbre de que si llueve o no, ¿sí? Y ahora, va a tener mayor cantidad de información dependiendo de la probabilidad de ocurrencia. Vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Con lo que es la cantidad de información que da esa frase. Acá tengo tres frases. Una dice, saldrá el sol, ¿no? O mañana saldrá el sol. ¿Sí? Si bien es una frase que me está diciendo algo, la cantidad de información que me da es poca porque todos saben que el sol sale todos los días, por más que esté nublado, el sol está ahí, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que mañana salga el sol? Y es muy alta. Te puedo hasta asegurar que mañana va a ser el sol y pasado, no importa cuando estés mirando este video. Entonces, la probabilidad de ocurrencia es muy alta. Al ser muy alta, está dando poca información.
Ahora, si yo te digo mañana va a llover, ¿sí? La probabilidad de que mañana llueva, ¿sí? Es mediana, entre mediana y baja, ¿sí? Eh, Durante un mes, ¿sí? O un año, llueve varias veces, ¿sí? No es un fenómeno que pase bastantes veces, pero es algo que pasa, ¿sí? Así que mañana llueve es una información, sí, medianamente alta o baja dependiendo de dónde se lo tomen. Ahora, si yo te digo, mañana habrá un ciclón, ¿sí? O sea, una tormenta fuerte, sí estoy dando bastante información, porque si bien todos los días o varias veces, varios días durante un mes o durante un año llueve, no siempre esa lluvia se transforma en un ciclón o una tormenta fuerte. Así que la probabilidad de que haya una tormenta fuerte es bastante baja. Entonces, que yo te diga que mañana va a haber una tormenta fuerte, ¿sí? O por ejemplo que granice, ¿sí? Hay años que a veces no graniza. Es un dato muy importante y muy pesado, muy fuerte. Entonces la cantidad de información de esa frase es muy alta. Ahora, vamos a ver lo que es la redundancia. Según un estudio de la Universidad Inglesa, no importa el orden en que las letras estén escritas, la única cosa importante es que la primera y la última letra estén escritas en la posición correcta. El resto pueden estar totalmente mal y aún podrás leerlo sin problemas. Por ejemplo, quitamos todas las vocales. Esto le juro por Goku que no me lo sé de memoria. Ustedes le pueden poner pausa al video y leerlo nuevamente. Esto es así, esto es un dato de cómo funciona el cerebro y cómo leemos los humanos. No siempre necesitamos leer toda la palabra, ¿sí? Fíjese que acá se sacó letras, ¿sí? Porque en realidad para dar la información de, por ejemplo, de toda esta frase, se pueden redundar o se puede sacar algunas letras, ¿sí? Porque la redundancia quiere decir que ese dato no hace falta porque ya es bastante obvio, ¿sí? Es una forma en que nosotros leemos. ¿Cómo digamos, en electrónica, cómo lo interpretamos esto? Por ejemplo, tengo un tren de pulsos. Si yo tengo muchos ceros y pocos unos, ¿sí? ¿Para qué le voy a decir te mando un cero, te mando un cero, te mando un cero, te mando un cero? ¿Sí? Mejor le digo, te voy a avisar solamente cuando te mande uno, ¿sí? Y lo demás tomarlos como cero. Entonces, lo que puedo lograr es comprimir esa información, ¿sí? De hecho, tenemos codificaciones PCM que hacen eso, ¿sí? Que te comprimen y te eliminan lo que son redundantes. Acá tengo un ejemplo más gráfico, ¿sí? Esto es una imagen de una persona jugando el golf, ¿sí? Son cuadros, ¿sí? Saben todos que un video en realidad son cuadros por segundo, o sea, fotos, ¿sí? Que se van intercalando y cambiando. O sea, tengo esta foto, después cambia esta foto, después cambia esta foto, después cambia esta foto, ¿sí? Pero a una velocidad tal que yo no me di cuenta del cambio, ¿sí? Ese es el video que nosotros miramos. Si ustedes se fijan, lo que se está moviendo solamente, o sea, si yo lo tomo cada cuadro como información o como bits, pues esto se va a transmitir de manera digital. Lo único que está cambiando es la figura de la persona y la sombra, ¿no? Lo que es atrás, todo el fondo, es siempre exactamente el mismo. O sea, en vez de mandar toda la información de toda la imagen, le voy a mandar solamente lo que cambia. O sea, le voy a mandar la información de la persona, o sea, la imagen de la persona que está variando, ¿sí? Pero el fondo es exactamente el mismo, ¿sí? Entonces, cuando se transmite video, lo que se hace es eso, no se transmite, ¿sí? Todo el cuadro completo, sino se transmite qué parte del cuadro o qué información del cuadro se está variando, ¿sí? En este caso se va a mandar la información de la persona, o sea, los bits que representan la imagen de la persona jugando el golf, ¿sí? Y la imagen de fondo, que es el pasto y los árboles, no se mandan de vuelta, ¿sí? O sea, se interpreta como que no cambian. Entonces así se logra comprimir la información de video que se manda,
¿sí? Y se logra una transmisión más rápida. Acá abajo tenemos uno bastante parecido, son más cuadros, pero digamos es lo mismo. Ahora vamos a meter en lo que son los casos de probabilidad. Probablemente, valga la redundancia, lo habrán visto. Tenemos 4 casos posibles, ¿no? Uno, el marginal, ¿sí? La probabilidad de que ocurra X. X es una cosa que va a pasar. Unión, probabilidad de que ocurra X o Y, ¿sí? Por ejemplo, acá en marginal podemos decir probabilidad de que salga el sol. Unión sería probabilidad de que llueva o granice, ¿sí? Conjunta sería la probabilidad de que llueva y granice. Y la condicional es la probabilidad de que si llueve, granice, ¿sí? No nos vamos a meter muy adentro, nos vamos a quedar solamente con el marginal, que es lo que usamos. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo de esto. Por ejemplo, calcular la probabilidad de que salga el número 2 cuando lanzo un dado, ¿sí? Todos sabemos que un dado tiene 6 lados, ¿sí? Del 1 al 6, ¿sí? Entonces los casos posibles son 6. Los casos favorables al 2 es uno solo, porque está escrito una sola vez el 2. Entonces la probabilidad de esto se calcula así: los casos favorables dividido los casos posibles. En este caso la probabilidad es de 1/6. Ahora, información mutua. Supóngase que transmitimos unos y ceros. Los sucesos probables podrán ser estos mismos. Con lo cual, en caso de ser equiprobables quiere decir que tienen la misma probabilidad, y llamándolos sucesos A y sucesos B, se tiene que la probabilidad de que salga un 1 es igual a la probabilidad de que salga un 0. O sea, yo tengo un tren de pulsos 1 y 0. La probabilidad de ambos es igual, ¿sí? Los casos posibles son 2 y los casos probables del A es 1 y el del B es 1, ¿sí? O sea, ambos tienen la probabilidad de un medio. Ahora, para calcular la información que contiene un 1 o un 0, en este caso, se hace, ¿sí? Información de A es el logaritmo de base 2 de 1 sobre la probabilidad de A, ¿sí? Y esto se va a medir en bits, ¿sí? Lo que nosotros conocemos como bits. Esto es entonces la medida básica de información, ¿sí? Que tomamos en comunicaciones, que es el bit. Ahora, esto que tengo acá va a servir un poco más adelante. Si ocurren 2 eventos simultáneamente, ahí ve que nos aporta información, nos está mostrando que las informaciones se suman, ¿sí? Y las probabilidades se multiplican. Más que nada eso, y esto nos va a servir más que nada en los ejercicios. Ahora, vamos a hacer una aclaración, ¿sí? Nosotros, si bien en sistema digital o en aplicación electrónica digital se conoce, ¿sí? Los bits, ¿sí? Que un 1 es un bit, un 0 es un bit. Acá en comunicaciones se hace una aclaración, se toma bit como la unidad de información, ¿sí? Y el bit sería como el dígito binario, ¿sí? En el tren de pulso que habíamos visto, ¿sí? Teníamos, creo que un par largo de bits. Bits sería cada 1 y cada 0, ¿sí? Pero cada 1 y cada 0 no siempre pueden tener un bit de información, puede ser más o puede ser menos. Ahora lo vamos a ver en este ejemplo. Tengo un tren de pulsos eléctricos que está compuesto por bits 1 y bits 0 y se muestra a continuación, ¿no? Acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bits, ¿sí? Bits es cada símbolo. Ahora, cada bit no necesariamente pueda tener un bit de información, eso lo vamos a calcular ahora. Ahora, sobre 9 casos totales, o sea 9 bits, hay 3 favorables al 1, o sea, hay 3 unos y 6 favorables al 0, ¿sí? O sea, hay 6 ceros. O sea, la probabilidad del 1, ¿sí? Es 1/3, en realidad es 3 dividido 9, que simplificado es 1/3, y la probabilidad del 0, ¿sí? Es 6 dividido 9, que simplificado es 2/3.
Ahora, la aparición de cualquier binit 1 da una información, mejor dicho, la información de los binit 1 es logaritmo base 2 de 1 sobre la probabilidad del 1, ¿sí? En este caso, 1 sobre la probabilidad del 1 es darlo vuelta, o sea, en vez de un tercio es 3 sobre 1, que es en realidad 3. Entonces, logaritmo base 2 de 3. Ahora, ¿cómo calculo esto en la calculadora? Toda calculadora, ¿sí? Por más que sea la más básica, y mientras tenga logaritmo, ¿sí? Te calcula siempre el logaritmo de base 10, ¿sí? Hay algunas que te permiten cambiarle la base, ¿sí? Son algunas bastante las más caras, te permiten cambiar la base, pero si no tenés la que te permite cambiar la base, lo puedes calcular igual. ¿Cómo se hace? Calculas el logaritmo, ¿sí? En base 10, no se, es como la raíz cuadrada, no se pone nada. Si no tiene nada, quiere decir que es logaritmo base 10. Entonces, logaritmo base 10 de 3 dividido logaritmo base 10, ¿sí? De 2. ¿Sí? Acá abajo va a ir siempre la base que quiero cambiar y acá arriba va a ser el número que le estoy aplicando al logaritmo. Entonces ahí puedo aplicar, digamos, este logaritmo que me dio 1,58 bits. ¿Sí? Fíjense que el 1 me da bastante más información. Ahora, la aparición de cualquier binit 0 me da una información de vuelta al logaritmo de 3 medios, porque lo di vuelta, pues 1 sobre la probabilidad de 0 o de b, dividido el logaritmo de 2, ¿sí? Me da 0,58 bits, ¿sí? Entonces esto me está confirmando lo que dicen, que cuando el caso, ¿sí? Del 1 sea, o del 0, cuando el caso sea menos probable, más información va a tener. Y cuando sea más probable, menos información va a tener. Se ve, obviamente, que el menos probable tiene más información que el más probable. Ahora, ¿cuál es la información total de este tren de pulsos? Se hace sumando todo, digamos. Tengo 3 binits de 1 y cada uno tiene 1,58 bits, más 6 binits 0, que cada 0 tiene 0,58 bits, que me faltó la B. O sea, un total de 8,22 bits de información tiene todo este tren de pulsos. Bien, ahora, la entropía o información promedio, ¿sí? Entropía se toma como H mayúscula, ¿sí? O es igual a la información promedio, o sea, y media, ¿sí? Y se calcula de esta forma. La H es la probabilidad del 1, ¿sí? O del caso 1 o del caso A, ¿sí? Por el logaritmo base 2 de 1 sobre la probabilidad 1 más la probabilidad 2 por el logaritmo base 2 de 1 sobre la probabilidad 2, ¿sí? Más todos los casos que tenga. En el caso de electrónica y comunicaciones solamente son dos casos siempre, 1 y 0. Pero esta es la forma de calcular, ¿sí? La información promedio. Por ejemplo, en el ejemplo anterior, ¿no? Que tenía probabilidad de 1/3 y 2/3, me quedaría 1/3 por el logaritmo base 2 de 3 sobre 1, o de 3, más 2/3 por el logaritmo base 2 de 3 medios. ¿Sí? Este primer paréntesis me dio 0,528, lo redondeé obviamente, y esto me dio 0,389, que sumado me dio 0,917 bits sobre binits. ¿Qué quiere decir esto? Que cada binits en promedio tiene 0,917 bits. ¿Sí? Es un promedio que se saca. Esto se usa para calcular la tasa de información. ¿Sí? La tasa de información, mejor conocida como velocidad de transmisión, es lo que ustedes ven cuando descargan un archivo, cuando pasan un archivo del pendrive a la computadora o al revés, ¿sí? Que te dice a qué velocidad se está transmitiendo. En realidad no es una velocidad, digamos, real, sino que es una velocidad aproximada, es una tasa, ¿sí? Es algo probabilístico. Entonces, esta tasa, ¿sí? Que se toma como R mayúscula, ¿sí? Siempre R mayúscula, es igual a la H, que la entropía, dividido el tau, ¿sí? Que el tau es la velocidad de señalización, ¿sí? La entropía esa la definimos. Vamos a definir la velocidad de señalización con un ejemplo.
La duración promedio del símbolo se calcula, ¿sí? El tau. El tiempo total, ¿sí? Que pasa, dividido la cantidad de bits en ese tiempo. Por ejemplo, se envían 4 bits de duración de 20 milisegundos cada uno y 4 bits de 30 milisegundos cada uno. Entonces, tau o el promedio va a ser, tengo 4 bits que duran 20 milisegundos cada uno, más 4 bits que duran 30 milisegundos. En el tiempo total, ¿sí? Estamos hablando de 200 milisegundos, ¿sí? Que es lo que tarda en pasar todos los bits. Ahora, ¿y cuántos bits tengo en total o pasaron en ese tiempo? Y 4 más 4, 8. Entonces me quedaría 200 milisegundos dividido 8. ¿Sí? Haciendo 200 dividido 8 me queda 25 milisegundos sobre bits. ¿Qué quiere decir? Que en promedio un bit, ¿sí? Tarda 25 milisegundos, ¿sí? O dura 25 milisegundos. Un dato importantísimo es R minúscula, no confundirlo con R mayúscula, ¿sí? Que son los baudios. Los baudios nos está diciendo cuántos bits pasan en un segundo. Estos baudios se usan cuando analizamos la transmisión serie RC232 y se calcula 1 sobre tau, ¿sí? Ojo, no confundirlo con la velocidad de transmisión. Sí, pero los baudios no se usan acá, pero se usan en otro lado, pero ya lo tenemos definido. Un ejemplo, calcular la tasa de información en una fuente telegráfica teniendo, acá estamos hablando de un telégrafo, ¿no? Si se acuerdan, telégrafo transmitía puntos y rayas. P de punto, la probabilidad del punto es 2 tercios, la probabilidad de la raya es 1 tercio, ¿sí? El tiempo del punto 0,2 segundos, el tiempo de la raya 0,4 segundos. La respuesta, la entropía o información promedio, ¿sí? Es haciendo, digamos, la probabilidad del punto, 2 tercios, logaritmo base 2 de la inversa de la probabilidad, es decir, 3 medios, más 1 tercio que es la probabilidad de la raya, por el logaritmo base 2 de 3, que es la inversa del 1 tercio. Esto me dio 0,920 bits por símbolo, sobre símbolo, que símbolo es lo mismo que bits. En realidad se pone símbolo porque estamos hablando de puntos y rayas, no de unos y ceros, pero digamos, aluce a lo mismo. Ahora, el tiempo promedio también se puede usar la probabilidad, ¿sí? 2 tercios por el tiempo más 1 tercio por el tiempo, ¿sí? 2 tercios por el tiempo del punto y 1 tercio que es la probabilidad de la raya por el tiempo de la raya, ¿sí? Me da un tiempo promedio de 0,267 segundos. O sea, son dos formas de calcular que, si vos te das cuenta, es lo mismo. Recordamos que el tiempo total, ¿sí? Era la cantidad de bits que tengo por el tiempo y después lo dividía por la cantidad de bits, ¿sí? Acá, digamos, está hecho matemáticamente distribuido la cantidad de bits. Es lo mismo, ¿sí? Nada más que como acá no me da el tren de pulso o el punto sin rayas, me da la probabilidad, lo puedo usar con esta fórmula directamente. Ahora, la velocidad de transmisión, ¿sí? De este sistema es h sobre tau, 0,92 dividido 0,267, me da una velocidad de 3,44 bits sobre segundo. ¿Sí? Es una velocidad bastante pobre, pero una velocidad al fin. Así que ya tenemos planteada de vuelta nuestra teoría de información y cómo se calcula la velocidad de transmisión de un tren de pulsos. Así que espero que les haya servido.